Buenas noches, mi nombre es Daniel Freire y en este video, que es sobre el examen integrador, yo voy a hablar sobre la selección del motor para la fresadora, la selección del conductor para el motor escogido y también voy a calcular la capacidad de conducción de ese conductor bajo ciertos parámetros. Primero voy a hablar sobre la selección del motor para la fresadora. Para este ejercicio tenemos como datos, simplemente nos da que la masa o la fuerza que se va a aplicar máxima es de 50 libras. Esas 50 libras transformadas a kilogramos nos da a 22,68 kilogramos. Se tomó como referencia que el radio del eje donde va a estar aplicada esta fuerza, el eje del motor es de 0,03 metros. Y el motor va a girar a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Primero tenemos que calcular el torque. Para calcular el torque necesitamos conocer la fuerza y multiplicarle por la distancia. Torque es igual a fuerza por distancia. Para conocer la fuerza multiplicamos la masa en kilogramos por 9.81 y nos da que esa fuerza es igual a 222,49 newtons multiplicado por 0,03 metros nos da igual a 6,67 newtons metro, el torque. Se procede a calcular la potencia del motor. La fórmula nos dice que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Para calcular la velocidad angular utilizamos la fórmula que nos dice que es igual a la velocidad del motor en revoluciones por minuto por 2pi dividido para 60, que en este caso viene siendo la frecuencia. Entonces tenemos que velocidad angular es igual a 1000 revoluciones por minuto por 2pi dividido para 60 y nos da que un valor de 104,71 radianes sobre segundo. Una vez obtenido ese dato, se puede aplicar en la fórmula principal que nos dice que potencia es igual a 6,67 newtons metro, que es el torque, por 104,72 radianes sobre segundos, que es la velocidad angular, y nos da un valor de la potencia de 699,52 vatios. Eso es todo con relación a la selección del motor. Quiere decir que para poder mover la fresadora, para que la fresadora trabaje a la fuerza máxima que nos dan, necesita un motor de 699,52 vatios. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Tovar y pertenezco al quinto electromecánica paralelo A con el examen integrador del tercer parcial. Seguidamente les vamos a mostrar el mapa de procesos que se realizó para la constatación de la empresa de un torno. A continuación estamos presentando el mapa de procesos ideal, el cual consta de procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Estos procesos van ligados al proceso que quiere seguir la empresa. A su vez, esta metodología se fundamenta en la utilización de herramientas teóricas que hacen la referencia al entendimiento logrado a base de la identificación, categorización y caracterización de los procesos de identificación. Como podemos ver, en los procesos estratégicos tenemos los direccionamientos y también a su vez ligados de ellos el análisis y la formulación. Estos procesos son en base a la estrategia que se va a usar siguiendo los ligamentos que tiene la empresa, o sea, de cómo va a visionar su trabajo, cuál es su proyección y su objetivo. A su vez, estos conceptos hacen referencia a términos tales como procesos de subproceso, eficiencia, actividades, tareas, entre otros. Permite la elaboración de pautas del trabajo que cumplen con el propósito de establecer un conducto regular para el desarrollo de todas y cada una de las actividades necesarias a realizar en el levantamiento de procesos. Los procesos operativos, gestión de servicios especializados, gestión de servicios generales,
y gestión de servicios transversales. Esto a su vez son los requisitos y expectativas que tiene una empresa, de los cuales se ayudan los clientes o usuarios a ayudar con la elaboración de nuestra materia en sí, refiriéndonos a la empresa. Esta empresa, la empresa de tornos, está también a su vez tiene la gestión humana. La gestión humana, que viene a ser como el área de recursos humanos, y la gestión de recursos financieros y físicos. Una vez terminado esto, tenemos los procesos de evaluación. Estos procesos de evaluación van ligados a temas resueltos en la empresa. ¿Qué quiere decir? Evaluamos y mejoramos a su vez los procesos en donde hemos tenido fallas, o a su vez en donde sea indispensable realizar un mejoramiento. Para esto tenemos la preparación, que son identificar procesos, realizar y definir procesos, estimar tiempo y costo, realizar inventario de procesos, recopilación de información, definir alcance de ámbito y definir objeto del ámbito en donde vamos a trabajar. Seguidamente tenemos la comprensión del proceso, que es describir un proceso, y documentación del proceso, como les dije, la evaluación y mejoramiento. Esto es la propuesta del proceso ideal para desarrollar los procesos en una empresa en donde queremos alcanzar el éxito y a su vez los objetivos que estamos refiriéndonos en sí hacia el crecimiento de la empresa. La identificación de un proceso nos ayuda a identificar los procesos estratégicos del negocio, los soportes y apoyos que vamos a ocupar y en donde vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que esto liga a la satisfacción del cliente o usuario que se beneficia de nuestros productos en base al proceso que lleva. El proceso de negocio es una serie de definiciones que hacen referencia al concepto de algunas propuestas como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan para gestionar y desarrollar un producto final. En sí, los macroprocesos y los microprocesos son aquellos que, según el mapa ideal que desarrollemos, sea un macro o a su vez un micro, que es un pequeño proceso, son aquellos que concretamente se forman de los más grandes procesos para desarrollar microprocesos. El tiempo de ejecución es muy indispensable para completar y finalizar el proceso. Tenemos que identificar participantes, remuneraciones y gastos personales, y así desarrollar todo en base a nuestro mapa ideal de procesos. Eso es en cuestión de lo que hemos realizado en la materia de calidad, refiriéndonos al control y procesos ideales de una empresa. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la selección del conductor y el cálculo de capacidad de conducción. Tomando en cuenta que la potencia calculada fue de 692,52 vatios, se realizará el cálculo con el valor de un motor de 1 HP. Este motor trabajará con un factor de potencia de 0,89 y una eficiencia de 0,93. Con estos valores se procede a realizar los cálculos de intensidad nominal del motor. La fórmula de intensidad nominal nos dice que es igual a la potencia sobre raíz de 3, porque es un motor trifásico, por el voltaje de entrada, por la eficiencia y por el factor de potencia. Reemplazando los datos que tenemos, podemos decir que la intensidad nominal es igual a 745,7 vatios, que es la potencia en vatios de 1 HP,
por raíz de 3 por 230 voltios por 0,93, que es la eficiencia, y por 0,89, que es el factor de potencia. Este cálculo nos da que la intensidad nominal es igual a 2,26 amperios. Esa es la intensidad nominal de cada cable que va a entrar al motor. Como es un motor trifásico, va a utilizar 3 conductores y cada conductor debe tener un amperaje de 2,26 amperios. Ayudándonos de la tabla AWG para conductores según su corriente, tranquilamente podemos ver que se puede utilizar un conductor calibre 20 que soporta hasta 2,5 amperios en condiciones normales, pero por recomendaciones y normativas se debe escoger el calibre número 14, es el calibre menor para realizar este tipo de instalaciones, más que todo por seguridad. Entonces, trabajando con el calibre número 14, vamos a proceder a calcular la capacidad del conductor bajo las siguientes condiciones. Nos dan la presión atmosférica, que es igual a 450 mililitros de mercurio, la velocidad del viento, que es igual a 13 kilómetros sobre hora, la temperatura ambiente nos dice que es 11 grados centígrados, la temperatura del conductor 50 grados centígrados. Estos son los datos que nos da el ejercicio como tal, pero tenemos que aumentar los siguientes datos, que son el diámetro del conductor del calibre número 14 es de 0,064 pulgadas, la resistividad del conductor es igual a 0,02828 y el coeficiente de temperatura del aluminio es igual a 0,0043. Con estos datos vamos a poder realizar el cálculo de la resistencia efectiva primero. La resistencia efectiva nos dice que la resistencia unitaria es igual a la resistividad del conductor por la longitud, que en este caso vamos a utilizar 1 kilómetro o 1000 metros, sobre el diámetro del conductor multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura del aluminio y la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura del conductor. Aplicando los datos, tenemos que la resistividad nos dice que es igual a 0,02828 por 1000 metros, que ya habíamos dicho que se utiliza en estos ejercicios, dividido para 1,63 milímetros al cuadrado, que se utiliza en esta fórmula en milímetros, y por 1 más 0,0043 y por 39, que es la diferencia de temperatura. Nos da que la resistencia unitaria es igual a 20,25 ohmios sobre kilómetros. Con este dato pues, procedemos a calcular el dato X, que nos dice que es igual a 0,05013 por la raíz cuadrada de 1 por la frecuencia, que es 60 Hz, dividido para la resistencia unitaria. Nos da un valor de 0,086. Según la tabla, para obtener el dato de Y, si tenemos un valor entre 0 y 0,1, el valor de Y va a ser 1. Entonces, automáticamente, sin tener que interpolar ni nada, cogemos el valor de Y como 1. Con este dato podemos calcular la resistencia efectiva, que nos dice que es igual a Y por la resistencia unitaria. Y como Y es 1, tenemos que la resistencia efectiva es igual a la resistencia unitaria, que es de 20,25 ohmios sobre kilómetros. Una vez obtenido la resistencia efectiva, podemos proceder a realizar el cálculo de la capacidad de conducción. Primero se calcula las pérdidas de energía por convección, que nos dice que es igual a 0,0128, es una constante, multiplicado para la raíz de la presión atmosférica por la velocidad del viento. Todo esto dividido para el promedio de la temperatura, este promedio se lo realiza en Kelvin, por la raíz cuadrada del diámetro del conductor en pulgadas.
Reemplazando los datos tenemos 0,0128 por 0,59 atmósferas, que es la presión, la presión en atmósferas, por 18,85 pies sobre segundo, que es la unidad en la que se maneja la velocidad del viento en esta fórmula, dividido para 303,5 Kelvin elevado a la 0,123 o 0,123 por la raíz cuadrada de 0,064 pulgadas al cuadrado, que es el diámetro del conductor. Reemplazando los datos tenemos que las pérdidas de energía por convección son igual a 0,083 vatios por pulgadas al cuadrado. Ahora procedemos a calcular las pérdidas de potencia por radiación. Nos dice que es igual a 36,8 por 0,5. Estos dos valores son constantes. Por la temperatura del conductor en Kelvin sobre 1000 a la cuarta menos la temperatura ambiente en Kelvin sobre 1000 elevado a la cuarta. Reemplazando los valores tenemos que 36,8 por 0,5 y por 323 Kelvin sobre 1000 a la cuarta menos 284 Kelvin sobre 1000 a la cuarta nos da un valor de pérdidas de potencia por radiación igual a 0,080 vatios por pies o sobre pies. Con estos valores podemos proceder a realizar el cálculo de la capacidad de conducción, que nos dice que la intensidad es igual a la raíz cuadrada del área longitudinal del conductor, que se lo calcula en base a 12 pies, por las pérdidas por convección más las pérdidas por radiación, todo esto dividido para la resistencia efectiva. Realizando el cálculo del área nos da que el área es igual a 2,41 pulgadas al cuadrado por 0,083 vatios sobre pulgadas al cuadrado más 0,080 vatios sobre pies dividido para 6,15 por 10 a la menos 3 ohmios sobre pies. Aquí, como se puede ver, la resistencia efectiva se la calcula en ohmios sobre pies y no en ohmios sobre kilómetros, que fue como el valor que tuvimos anteriormente. Y este cálculo nos da que este conductor en estas condiciones nos permite conducir hasta 7,99 amperios. Quiere decir que es un conductor que es seguro, o sea que está apto para la conexión de nuestro motor, ya que nuestro motor necesita 2,25 amperios y por medio de este conductor podemos conducir hasta 7,99 amperios. Entonces sí cumple con las condiciones del motor. Eso es todo con relación a este cálculo que nos tocaba resolver. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Este es el examen integrador del tercer parcial. Bueno, la parte que me ha tocado es la de máquinas y herramientas. La pregunta es: realice un manual de usuario para la operación de la fresadora CNC de 3 grados de libertad con un volumen de trabajo útil 500 por 500 por 100 milímetros para tallar madera en alto y bajo relieve. Bueno, como todo manual, en este caso, como son máquinas rotatorias, trabajan con electricidad. En este caso se vio necesario primeramente poner unas alertas de seguridad en la parte de la integridad del operador que va a manejar la máquina. Por ejemplo, piensa en la seguridad. No te dejes atrapar en tu trabajo. Todas las máquinas fresadoras presentan riesgos debido a las piezas giratorias, bandas, poleas, alta tensión, ruido y aire comprimido. Se debe seguir una serie de precauciones básicas de seguridad cuando utilice una máquina CNC y sus componentes para de esta manera reducir los riesgos y daños personales y mecánicos. Más que todo el daño hacia la persona. La parte de la maquinaria
se le puede reemplazar con repuesto, pero una persona si se daña una mano, una vista, se corta un dedo, esa persona ya no va a tener un repuesto y ya no va a volver a trabajar de la misma manera cuando tenía todas sus partes íntegras. Un detalle básico de los límites y especificaciones generales del uso del producto, siempre para ver en qué temperaturas la máquina está acostumbrada a trabajar, más que todo sería como recomendable. La humedad, claro, porque es una máquina que contiene partes electrónicas y partes mecánicas de móviles, pueden oxidarse dependiendo del tipo de humedad o en el ambiente a la cual va a estar sometida. Un ruido que genera esta máquina, cuál es la medida en este caso son 70-80 decibeles. Según esta medida de ruido, nosotros podríamos mitigar toda esa parte usando protectores auditivos y así cuidar nuestra integridad de los oídos. No haga funcionar la máquina en atmósferas explosivas, vapores o materia de partículas. Tome las precauciones pertinentes para evitar daños auditivos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Póngase protecciones auditivas, ya que en este caso las herramientas, la velocidad, el usillo, velocidad del eje, utillaje, trayectoria programada, para reducir el ruido o restringir el área de la máquina en el momento que esté en corte. Lea todas las advertencias y precauciones antes de poner en funcionamiento la máquina. Esto es muy importante. Cuando nosotros recién compramos una máquina y la vamos recién a usar o a programar o a instalar por primera vez, es muy importante leer las instrucciones de la máquina. Por ejemplo, los voltajes de entrada, cuánto amperaje, para poder nosotros ver y analizar de qué manera podemos instalarla, o si esta máquina va a necesitar una especie de instalación eléctrica nueva. Solo personal autorizado debe trabajar en esta máquina. Todo personal no entrenado presenta un peligro para la máquina y para ello mismo, y cualquier operación inadecuada cancelaría la garantía. Por ejemplo, inspeccionar si hay partes y herramientas dañadas antes de hacer funcionar la máquina. Cuando haga funcionar esta máquina, utilice protección adecuada para los ojos, oídos. No haga funcionar esta máquina a menos que las puertas estén cerradas. El botón de emergencia y stop para emergencias es el interruptor circular de color rojo que se encuentra localizado en el panel de control. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando una máquina CNC ya empieza a correr su programa, esta máquina empieza a trabajar, sus ejes empiezan a mover. Es muy importante tener la puerta sumamente cerrada para que no vaya a haber alguna proyección de objeto o esquirla cuando la máquina esté trabajando. 2, no se el operador vaya a meter la mano, ya que la máquina simplemente va a seguir trabajando y puede haber la mutilación de alguna de sus partes. Y sobre todo estar pendiente de la verificación del botón de emergencia, en el cual se puede hacer un parado de emergencia, ya sea por algún estrellamiento de la máquina, tanto por una mala programación, para que ésta evite un daño grande. Los paneles eléctricos deben estar cerrados con llave. No modifique, muy importante, no modificar la máquina. La máquina viene ya especificada para sus características, para la cual ella fue diseñada y creada, no se debería modificar. Antes de hacer una programación, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de código vamos a usar. ¿Listo? Es responsabilidad del dueño de taller al asegurarse de que antes de realizar cualquier tipo de trabajo, el personal involucrado en las instalaciones y en la operación de la máquina esté familiarizado con las instrucciones de la instalación, operación y seguridad, las cuales fueron provistas o entregadas con la máquina.
Es muy importante esta parte que estoy haciendo de la seguridad personal antes de o al momento de trabajar. Esta máquina se controla automáticamente y podría comenzar a funcionar en cualquier momento. Esta máquina puede provocar lesiones graves. Ya habíamos mencionado que no se debe operar con la puerta abierta. Evite entrar en el perímetro de la máquina, en los movimientos según los movimientos que va a tener los ejes. No haga funcionar la máquina sin la formación adecuada. Utilice siempre gafas de seguridad, etcétera. Son muchas recomendaciones en las cuales uno se pondría para que siempre tomemos en cuenta esto. Por ejemplo, una máquina debería siempre estar etiquetada de todos sus riesgos, donde el operador pueda correr. Por ejemplo, etiquetas de seguridad, símbolos de advertencia. Por ejemplo, este símbolo de advertencia identifica el daño potencial y refuerza el mensaje de la palabra. Mensaje de palabras: aclaración de fuerza, peligro, consecuencias si se ignora la advertencia. Hace acción para evitar daños. Advertencia: riesgo de lesiones físicas graves. La máquina no puede proteger de toxinas. Símbolo de acción. Etiquetas de advertencia de fresadora. Por ejemplo, podemos ver riesgo de electrocución, riesgo a lesiones físicas graves, riesgos de fuego y explosión. Aquí tenemos la máquina automática, puede arrancar de improviso, muy importante en estos tornos CNC. Riesgos de lesión corporales. Tenemos otro como pueden producirse lesiones graves al momento de trabajar. Riesgos de lesiones corporales graves por impacto. Bueno, otras instrucciones de seguridad, como vemos, más que todo advertencias. Esta yo la vería como muy importante, que son puntos de atrapamiento, justo, resbalones, caídas, choques o golpes por caída de objetos. Por ejemplo, no avanzar, riesgo de electrocución, lesiones corporales o daños de la maquinaria. No se suba ni permanezca sobre esta zona. Bueno, en esta parte ya hemos visto la parte de seguridad del operador. Vamos a ver algo básico que es para la introducción de un torno CNC, los menús de navegación. Un torno CNC, como sabemos, es una herramienta programable. Nos vamos a encontrar con un teclado ya sea táctil, podría ser en una pantalla, o en este caso podría ser de una manera física. Tendríamos que primero familiarizarnos con las funciones de cada uno de los teclados, cuál es el cursor. Por ejemplo, lo tenemos aquí, las de visualización, anulaciones, tenemos el alfanumérico, letras, números, y la parte de comandos. Muy importante que la persona que va a operar el torno tenga un acoplamiento o una familiarización del teclado en la máquina en la cual va a operar. Por ejemplo, un concepto básico de comandos: power o encender la máquina, power off, apagar la máquina, emergencia stop. Justamente habíamos hablado del detenido en movimiento de todos los ejes del lucillo, la torreta y el apagado de la bomba del refrigerante. Como dijimos, este botón va a ser el que pare, y creo que siempre deberíamos de identificar primero en dónde está localizado este botón por cualquier emergencia. Restart, el botón para restaurar.
Aparte de la fresadora, que serían partes de la herramienta, hay un número diferente de opciones de usillo en una fresadora. Los tiradores, se requiere un tirador o un botón de retención para asegurar el portaherramientas al usillo. Los tiradores están enroscados en la parte superior del portaherramientas y son específicos al tipo de usillo. Por ejemplo, tenemos una tabla, conjunto de portaherramientas, un gráfico donde detallamos cada una de las partes. Los portaherramientas y los tiradores deben estar en buenas condiciones y apretados junto con llave, o pueden punzar en el usillo. Limpie el cuerpo del portaherramientas, la pieza que va en el usillo, con el trapo un poco de aceite para dejar una película, lo cual va a evitar corrosión. Siempre tener muy en cuenta y cuidado de las partes, como habíamos mencionado, son partes metálicas que pueden estar sometidas, dependiendo en el ambiente donde esté, a corrosiones. Cargar el cambiador de las herramientas. Precaución, no exceda las especificaciones máximas del cambiador de la herramienta. Siempre tomar en cuenta los parámetros para cual la máquina fue diseñada. Las herramientas pesadas, operaciones, la operación, cómo vamos a hacer el giro del brazo hacia adelante, hacia atrás, cambiador de herramientas, no tirar las herramientas, modo de desplazamiento de avance. Sabemos que en este caso va a tener ejes X, Y y Z, etcétera, dependiendo del número de ejes en el cual el torno esté diseñado. Puede ser de 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes. Eso va a depender de la libertad en el cual se pueda mover la fresadora mientras está maquinando. Ajustes correctos, la configuración correcta, sitúe el martillo del tornillo banco de apriete, cargue una herramienta en el puntero del usillo, dependiendo también las coordenadas, como nosotros vamos a manejarnos. Este sería un manual básico, que como nosotros podemos ver, botón de encendido, botón de parado. Este es un manual básico como de un operador de una máquina CNC, en el cual hemos detallado aquí en este video la parte más que todo principal antes de operar una máquina programable. Siempre recordar la seguridad del operador y tomar en cuenta que las personas estén familiarizados, y más que todo tener un poco de experiencia y cuidado antes de manipular este tipo de maquinaria. Sería como recomendación. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.